Antes de que PlayStation se convirtiera en un ícono mundial, antes de que millones de jugadores crecieran con Crash Bandicoot, Metal Gear Solid o Final Fantasy, hubo una traición. Una traición que cambiaría la historia de los videojuegos para siempre. Esta no es solo la historia de una consola, es la historia de cómo Sony, una empresa de electrónica, fue humillada por Nintendo. Y como esta terminó creando un imperio que redefinió la industria. Prepárate para conocer la traición que dio origen a PlayStation. Los orígenes de Sony. Todo comenzó mucho antes de los videojuegos. En 1946, tras la Segunda Guerra Mundial, Japón estaba en ruinas. Dos hombres, Masaru Ibuka y Akio Morita, fundaron una pequeña compañía llamada Tokyo Tsushin Kogyo. Su meta era simple, reconstruir Japón a través de la tecnología. Esa empresa se transformaría con el tiempo en Sony, responsable de productos revolucionarios como el Walkman y los CDs. Y fue precisamente ese invento, el disco compacto, el que más tarde los llevaría a los videojuegos. La alianza con Nintendo. A principios de los 90, Nintendo dominaba el mercado con el Super Nintendo. Sony, por su parte, solo fabricaba componentes de sonido. Fue entonces cuando ambas compañías decidieron unirse. El plan era brillante, crear una versión del Super Nintendo que usara CDs en lugar de cartuchos. El proyecto se llamó Super Nintendo PlayStation. Sony pondría la tecnología y Nintendo pondría sus franquicias. Parecía una alianza perfecta. Pero había un problema. El contrato original otorgaba a Sony demasiado control sobre las licencias y las ganancias de los juegos en CD. Cuando los ejecutivos de Nintendo se dieron cuenta, fue el inicio del caos. En 1991, durante la feria CES en Las Vegas, Sony presentó orgullosamente su prototipo PlayStation. Pero al día siguiente, Nintendo subió al escenario y anunció algo inesperado. Rompían su trato con Sony y se unían a Philips, su competidor directo. Fue una humillación pública. Sony quedó ridiculizada ante toda la industria. El presidente de Nintendo ni siquiera había avisado previamente. Cualquier otra empresa habría abandonado el proyecto. Pero Sony no. Un ingeniero llamado Ken Kutaragi, considerado el padre del PlayStation, convenció a los directivos de continuar el desarrollo, pero de forma independiente. Así nació Sony Computer Entertainment. Su objetivo, crear una consola que superara a todo lo existente. Una consola enfocada en jugadores adultos, con gráficos 3D, sonido realista y experiencias cinematográficas. Kutaragi reunió un equipo de jóvenes ingenieros que trabajaron casi en secreto. En 1994 su sueño se hizo realidad. La PlayStation original estaba lista para conquistar el mundo. El 3 de diciembre de 1994, PlayStation salió a la venta en Japón. En solo unas semanas vendió más de 300,000 unidades. En 1995 llegó a Estados Unidos con un precio de $299, 100 menos que la Sega Saturn. Los discos compactos permitían juegos más grandes, más baratos y con mejor música. La consola se volvió un éxito inmediato. Títulos como Tekken, Resident Evil, Crash Bandicoot, Metal Gear Solid y Final Fantasy impulsaron sus ventas hasta superar los 100 millones de unidades. Mientras tanto, Nintendo seguía usando cartuchos, lo que limitaba el tamaño y costo de sus juegos. Sony había ganado. La revolución de Sony. Con ese éxito, Sony lanzó en el año 2000 la PlayStation 2. Su capacidad para reproducir DVDs fue un golpe maestro. Muchos la compraban no solo para jugar, sino también como reproductor de películas. El resultado, más de 155 millones de consolas vendidas, convirtiéndola en la más vendida de la historia. La PS3 trajo el Blu-ray y gráficos en alta definición. La PS4 consolidó el juego online y el contenido digital. Y la PS5 llevó todo a otro nivel, con potencia, velocidad y compatibilidad retro. Sony había pasado de ser un socio traicionado a un líder absoluto de la industria. Pero detrás de ese éxito hay curiosidades que pocos conocen. 1. Solo existen unas 200 unidades del prototipo Nintendo PlayStation. Una se subastó por $360,000. 2. El logo de PlayStation tuvo más de 20 diseños antes de elegir el actual. 3. El sonido de inicio fue diseñado para representar la transición del mundo real al digital. 4. El primer control no tenía joysticks. El DualShock llegó después con Ape Escape. 5. Sony no creía en las memory cards al principio. 6. Gran Turismo fue el juego más vendido del PS1 con más de 10 millones de copias. El legado de PlayStation es increíble. No solo cambió los videojuegos, cambió la cultura, la música, la forma de contar historias. Introdujo conceptos cinematográficos, narrativas maduras y experiencias emocionales que marcaron generaciones enteras. Lo que comenzó como una traición se convirtió en una revolución tecnológica y cultural. Nintendo perdió a un socio, pero el mundo ganó a un nuevo gigante. Y así nació PlayStation, de la humillación, a la gloria, de la traición, a la leyenda.
Si te gustó la historia del nacimiento de la PlayStation, deja tu like, suscríbete y cuéntame, ¿cuál fue la primera consola de PlayStation que tuviste?